Saludos a los usuarios que hasta ahora se conectan a través de nuestras plataformas digitales en esta transmisión en conjunto por nuestras cuentas de Facebook, de Twitter y del canal de YouTube. Jorge, buenos días. Buenos días, Laura. Saludos a todos los que se conectan a través de YouTube, de Facebook y de Twitter y ahora X. En este día conoceremos las respuestas de Andrés Caleca, precandidato a las elecciones primarias de la oposición del próximo 22 de octubre. Bienvenido. Gracias a todos. Bienvenido. Bueno, para explicarle un poco cuál es la dinámica de nuestra sección Las 10 más 1, le haremos una serie de preguntas que por supuesto iniciaremos con algunas preguntas un poco personales y luego pasaremos a unas preguntas más del ámbito político. Esto, bueno, para que nuestros usuarios conozcan entonces un poco más del perfil con usted como candidato a las primarias opositoras del próximo 22 de octubre. Iniciamos entonces, antes de empezar, podemos entonces comentar un poco algunos datos de su perfil, como su nombre completo: Andrés José de San Bosco Caleca Pacheco, nació en Caracas el 15 de julio de 1954, economista, profesor, quien presidió el Consejo Nacional Electoral entre marzo y diciembre de 1999. También fue presidente de la Ferrominera Orinoco, empresa de la Corporación Venezolana de Guayana, en la administración de Ramón J. Velázquez. Actualmente precandidato presidencial a las primarias de la oposición a realizarse el próximo 22 de octubre. Bueno, vamos a comenzar ya con las preguntas, candidato. Y vamos a meternos un poco en el tema personal. ¿Qué recuerda de su niñez y la adolescencia que lo marcó? ¿Y por qué en el ámbito político? Bueno, en la niñez, separando las dos etapas, ¿no?, de la vida. La niñez en mi casa fue una niñez muy familiar. O sea, vivíamos en Los Teques. Yo nací en Caracas, pero realmente soy de Los Teques. La mayoría de los niños de Los Teques en esa época las madres bajaban a parir en Caracas, pero al día siguiente de nacer ya estaba otra vez en Los Teques en mi casa. Bueno, esa familia, la familia Pacheco, particularmente la familia de mi madre, mi abuelo Andrés Pacheco Miranda, todos mis tíos, una familia muy politizada. Y recuerdo en la niñez, porque me está preguntando sobre la influencia política en esas dos etapas, mi casa era un centro de tertulia política permanentemente. Y de allí me imagino yo que me viene a mí esta vena política que he tenido siempre, ¿no? Ya en la adolescencia, entonces, que es otra etapa de la vida, en mi época, seguimos hablando de mi época, los años 60, finales de los años 60, se comenzaba en la vida política en los liceos, en la militancia, en la educación media. Los liceos, ustedes no lo recuerdan porque son muy jóvenes, pero los liceos eran unos centros de actividad política en gran ebullición. La vida política empezaba desde la elección del delegado de curso, porque en cada sección, y luego los centros de estudiantes. En esa época en que yo estoy ya, digamos, en segundo año de bachillerato, creo, se había producido la división de Acción Democrática que dio origen al partido del maestro Prieto Figueroa, que era el Movimiento Electoral del Pueblo. Y en consecuencia, los maestros y los profesores, porque Prieto, bueno, fue el gran maestro de Venezuela, el fundador de la Sociedad de Padres, de la Sociedad de Maestros de Instrucción Primaria, el fundador de la Federación Venezolana de Maestros, etcétera. La mayoría de los maestros y profesores en esa época eran militantes del MEP. Y por supuesto, se producía ahí el proceso de acercamiento a la política de la mano de nuestros profesores. Y en la práctica, el Movimiento Electoral del Pueblo llegó a ser la primera fuerza por muchos años, además, en la educación media, mientras que en la educación superior dominaban los centros de estudiantes y las federaciones de centro, fundamentalmente los partidos más de la izquierda, como decir el Partido Comunista y el MIR, particularmente. En la educación media, el control que tenía el Movimiento Electoral del Pueblo era gigantesco. Y allí yo entro a militar en ese partido. Fui posteriormente candidato, por supuesto,
al centro, a mi centro de estudiantes, en la plancha del MEP. Luego fui secretario juvenil del MEP en Los Teques, o sea, era el distrito de Huequeicuro en ese momento. Después secretario juvenil del MEP en Miranda. Y ya a los 21 años, 20 años, era el secretario juvenil nacional del MEP. Y unos años después diputado al Congreso de la República. Pero hice ahí toda una carrera política, digamos, como se hacía política en la época. Era una burocracia del partido que tú ibas subiendo escalones, digamos, en la burocracia. Allí milité hasta el año 1983. Desde entonces no he militado políticamente en ningún partido. De esa época estudiantil, ¿qué rescata y qué desecharía y por qué? Bueno, no, rescato absolutamente la inmersión política, es decir, eso era una escuela de formación. Los partidos, mira, los partidos son fundamentalmente una maquinaria de producir liderazgos, de producir líderes, deberían ser. Una de las grandes crisis de los partidos de la democracia venezolana anteriores, digamos, de la República Civil, anteriores a este fenómeno chavista, una de las grandes crisis fue que dejaron de ser eso, dejaron de ser una escuela de formación de cuadros, una escuela de formación política, y se convirtieron en una especie de gestorías de franquicias para resolver problemas o para cosas peores. Bueno, pero en la época en que yo milité en el Movimiento Electoral del Pueblo, el partido era un centro de formación política. Eso es lo que más rescato. Es decir, nosotros, por ejemplo, a los 15 años, 16 años, leyendo las obras de Ortega y Gasset, leyendo toda la literatura de Prieto, leyendo los grandes novelistas, pero inducidos por todo el mecanismo interno del partido. El partido era un centro de formación y de discusión y de ideológica y política. Esa es la parte que yo más rescato de toda esa etapa. Una etapa muy fructífera desde el punto de vista de la formación de un joven como yo y de tantos como yo que estábamos en el MEP. Algunos siguen siendo políticos muy relevantes en Venezuela, los de mi generación me refiero, en distintos partidos, porque el MEP prácticamente implosionó, el partido que prácticamente desapareció. Hoy en día es apenas una franquicia allí, unos sindicalistas que tienen esas siglas y negocian con el gobierno y con quien sea, ¿no? Pero el MEP desapareció, digamos que a finales de los años 80 como gran partido, ¿no? Eso es lo que rescato. ¿Qué te diría yo? ¿Qué critico de aquello? Critico de aquello la poca visión que tuvo el MEP y que tuvimos nosotros en consecuencia para hacer política real en Venezuela. ¿Qué llamo yo política real? Mira, dicen que Aristóteles decía, nadie sabe si fue Aristóteles que lo dijo, pero bueno, si no lo dijo Aristóteles está bien dicho, que la política es el arte de lo posible. Uno de los problemas que cometíamos los jóvenes de esa época, el MEP en su conjunto, era plantearse todo era en términos de máximos. Es decir, esto no sirve nada, solo la ascensión de nosotros al poder permitirá que Venezuela avance y no darnos cuenta que la política es un avance constante. La política es tratar de incidir en donde tú puedas, en los espacios que puedas. Te pongo un ejemplo, por ejemplo, con esa gran fuerza que tenía el MEP a nivel de todos los pueblos y las localidades del país, con una política de alianza adecuada, el MEP hubiera podido controlar, para ponerte un ejemplo, ¿no? Importantes alcaldías, importantes espacios legislativos regionales y hacer una gran labor en favor de la gente. Y la política era otra, ¿no? Era una política, nosotros somos los puros, no actuamos con nadie. Y bueno, así se fue erosionando la democracia al final, porque la democracia no es solo la acción del gobierno, en este caso eran los gobiernos de Acción Democrática y COPEI, sino también la acción de la oposición. Un país depende mucho de la gestión del gobierno y de la gestión de su oposición. Entonces, una oposición irracional, una oposición incapaz de avanzar en pequeños pasos, que lo que hace es poner trabas, hacer imposible la gestión, convertir aquello en una pelea cainita dentro de los ciudadanos de un propio país, termina en lo que terminó este desastre. Yo recuerdo una frase de Petkov, que no tiene nada que ver con el MEP, pero fue un personaje, y un personaje sobre todo para nuestra generación. Petkov decía, si todo lo que dicen los adecos de los copellanos es cierto, y si todo lo que dicen los copellanos de los adecos es cierto,
ninguno de los dos merece gobernar este país. O sea, el país se metió en una degollina política, de la cual nosotros formamos parte, que dio origen al final al fenómeno Chávez, que dio origen al final a lo que ha ocurrido en Venezuela. Toda Venezuela, convencida por la propia discurso y la propia dinámica nuestra, de que aquello que teníamos no servía para nada, absolutamente para nada, y que había que barrer con aquello. Bueno, mira lo que pasó. Mira lo que pasó. Esa es la parte que yo, digamos, considero que es un error, pero no mío, de toda una generación. Por supuesto, ahora tengo 69 años y veo las cosas desde otro punto de vista. No es que tampoco es que me vino una revelación divina, sino que la edad enseña, ¿no? Claro que sí. Señor Caleca, y de toda esa historia que nos está contando, de todos esos personajes de la historia política de Venezuela, ¿con qué personaje se identifica más y por qué? Bueno, mira, hay los personajes de influencia personal sobre mí, en mi formación a lo largo de la vida. Aparte de los personajes familiares, donde mi abuelo, Andrés Pacheco Miranda, fue un papel estelar, o mi papá, por supuesto, y mi mamá, mis suegros, porque yo me casé muy joven, yo me casé a los 19 años, sigo casado con mi misma esposa, con mi novia. Mis suegros tuvieron un papel muy importante, fueron unas personas también de una gran militancia política, ya no en el MEP, ellos habían sido de la resistencia, bueno, sí, en el MEP, ya para este momento, pero habían sido unos personajes muy importantes, particularmente en la resistencia contra la dictadura de Pérez Jiménez. Bueno, todo eso era un ambiente muy político y hay mucha influencia en lo que yo soy. Pero digamos después, a lo largo de la vida, si yo trato de buscar en el mundo político cuáles son mis grandes influencias, bueno, en primer lugar el maestro Prieto, sin ninguna duda. El maestro Prieto no solo por lo que significaba, sino que yo era, ya lo conté, el secretario jurídico nacional del MEP, y el MEP lo presidía un maestro. ¿Qué hacía Prieto fundamentalmente dentro del MEP? Ocuparse de nosotros, los jóvenes, y conversar con nosotros como buen maestro, transmitirnos toda su experiencia, su visión. Entonces imagínate la suerte que para mí, o para Ángela, mi esposa, que tenía mi edad, que tenía mi misma edad casi, ella un poquito menor, pero unos meses, y estábamos juntos en eso. Imagínate la suerte que es para un muchacho de 19, 20, 21 años ser un contertulio permanente y un militante, un compañero de lucha de un hombre como Luis Beltrán Prieto Figueroa, todo lo que eso significa. Pero no solo él, el MEP era una pléyade de gente, por eso es que es absurdo pensar cómo el MEP desapareció, ¿no? El MEP tenía una serie de personajes, mira, Juan José del Pino, por ejemplo, el dirigente sindical, una mentalidad brillante, el doctor Carlos Torres Bracho, estoy hablando de gente que ya ha fallecido, lamentablemente, senadores como César Rondón Lovera, el papá de César Miguel Rondón, un senador del MEP, Orestes Di Giacomo, son muchísimas las figuras que influyeron profundamente en mi formación. Después, claro, mi vida cambia, me retiro de la vida política, me pongo a trabajar y empiezo a trabajar en el año 85, creo, en la Corporación Venezolana de Guayana. Y ahí hago una carrera que culmina, como ustedes lo dijeron, en la presidencia de Ferrominera. Pero esa Corporación Venezolana de Guayana, donde yo empiezo a trabajar, está dirigida por Leopoldo Sucre Figarela, nada más y nada menos, el gran constructor de la nación venezolana. Yo creo que el gran ministro en toda la historia de Venezuela, desde el punto de vista de las obras públicas, es Leopoldo Sucre, el ingeniero Leopoldo Sucre. De hecho, donde tú voltees la vista en Venezuela, hay una obra hecha por Leopoldo Sucre. Llámese una carretera, llámese una autopista, llámese una escuela, llámese un dispensario, llámese un camino de penetración rural. La obra de Leopoldo Sucre Figarela es gigantesca. El pensar que murió casi a mi edad. Y a veces yo echo para atrás y digo, oye, yo no he hecho nada cuando me comparo con Leopoldo. Murió a los 70 años, imagínate. Hoy en día un hombre de 70 años es relativamente joven. Bueno, y imagínate lo que yo aprendí siendo, en primer lugar, asistente de la presidencia de Ferrominera Orinoco, de él, posteriormente gerente de planificación de Ferrominera, posteriormente su vicepresidente ejecutivo, porque Leopoldo Sucre era ministro de Estado para el desarrollo de Guayana, a la vez presidente de la Corporación Venezolana de Guayana, la CBG, y él se reservó la presidencia de dos de sus empresas. Una era Edelca, la generadora de energía, y la otra era Ferrominera.
Una, porque era la base de todo el desarrollo industrial de Guayana, desde el punto de vista eléctrico, y Ferrominera porque era la base del desarrollo de la siderurgia venezolana. Es decir, él se reservó además la presidencia de las más básicas de las empresas básicas. Bueno, en el transcurso, Leopoldo, siendo presidente en el año 91, me designa vicepresidente ejecutivo de Ferrominera. Y yo trabajo estrechamente con él, te podrás imaginar, hasta su muerte. Además, a pesar de la diferencia de edad, luego de empleado me terminé siendo un gran amigo de Leopoldo Sucre Figarela. Entonces, ese fue otro de mis grandes mentores. Diría que esas son las figuras que más importancia tienen directamente. Claro, analizar la historia es otra cosa, o sea, que pienso yo de la historia y en conjunto, pero te estoy contando los que han influido más en mi formación política y gerencial. Imbricar la actividad política, la formación política con la formación gerencial es una suerte que yo tuve que tiene muy poca gente. La mayoría de los dirigentes políticos no tienen una formación gerencial importante, y la mayoría de la gente que tiene formación gerencial importante no se mete en política. Yo tuve la suerte en esta especie de varias vidas que he vivido. Pues el otro día hablaba con un amigo y me decía, oye Andrés, pero es que tú has vivido como 7 vidas, eres como un gato. Bueno, en esta suerte de vida que he tenido, tengo la satisfacción hoy en día de decir, por ejemplo, sé cómo hacer política, sé cómo gerenciar la administración pública. Imagínate, y después viene la experiencia del Consejo Nacional Electoral, que es nada más y nada menos una experiencia relevante porque se produce en un momento de quiebre de un régimen y nacimiento de otro régimen. Ese es el proceso que me toca a mí vivir, primero como rector del Consejo Nacional Electoral y después como presidente del Consejo Electoral. Por ejemplo, allí en la presentación que ustedes hicieron, dijeron correctamente, fue presidente del Consejo Nacional Electoral entre marzo y diciembre del año 99. Eso se dice fácil. Lo difícil es recordar que en esos meses hubo en Venezuela 5 elecciones. Es decir, cuando tú me comparas presidente del Consejo Electoral por elección, soy uno de los más importantes de toda la historia, si lo vemos así, casi al nivel de Carlos Delgado Chapellín. Haber presidido 5 elecciones es casi el récord de Carlos Delgado Chapellín. Pero nosotros lo hicimos en unos meses, en absoluta paz, en sana paz, donde pudimos, ahí se puso de manifiesto, obviamente, nuestras habilidades, para llamarlo de alguna manera, tanto políticas como gerenciales. Cómo manejar ese tema desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista presupuestario, en 9 meses. Y desde el punto de vista político, sin que eso estallara en un golpe de Estado o cualquier cosa de esa. Bueno, digamos que esa es la experiencia que yo ahora le pongo al servicio del país como precandidato presidencial. Pongo mi nombre, mi experiencia. Eso es Andrés Caleca. ¿Cuáles deben ser las 4 prioridades que usted considera debe tener un gobierno? Bueno, el próximo gobierno. Es decir, hay que acotar las cosas. Cada gobierno tiene responsabilidades distintas en función de las circunstancias históricas, así como cada ser humano es él y sus circunstancias, cada gobierno es él y sus circunstancias. Una cosa es la prioridad que pueda tener el gobierno de Lula, por ejemplo, en Brasil, y otra cosa, las prioridades que debe tener el próximo gobierno de Venezuela, o sin salirnos de Venezuela. Una cosa son las prioridades del próximo gobierno y otras serán las del siguiente. De manera que todo tiene que ver con sus circunstancias. En este momento, ¿qué es lo que va a recibir el próximo gobierno? Digamos, supongamos, y ojalá sea así, y hay todas las posibilidades de que sea, que el próximo gobierno sea un gobierno de naturaleza democrática, así que se produzca un cambio de gobierno y de régimen en Venezuela, que pierda las elecciones Maduro, que no lo quiere ni Nicolásito, ya por lo que veo en las encuestas, y que una oposición democrática unida pueda ganar las elecciones en el 2024 e intente gobernar en el 2025. ¿Qué haría Andrés Caleca? Por ejemplo, hay una pregunta que me hacen mucho a mí, periodistas y cuando voy a foros, etcétera, ¿cuál es su programa de gobierno? Y yo comienzo por decir, Andrés Caleca no tiene un programa de gobierno. Andrés Caleca aspira a ser el candidato de la unidad y en consecuencia el candidato de la unidad tendrá que presentar el programa de gobierno de la unidad, porque si no, no tiene sentido. ¿Y la unidad es de quién? La unidad es de un país, 90% de los venezolanos
que rechaza la gestión de Maduro y que quiere un cambio en este momento. Ahora, ese país, ese 90% venezolano, es un país muy variopinto desde el punto de vista de sus intereses, de sus valores, de sus ideologías, de sus principios. Mira, y hay 5, 6 millones de chavistas que eran los que votaban por Chávez y ya no votan por Maduro. Esa gente la necesitamos para reconstruir el país. Pero hay gente de oposición también, que no está con los partidos en este momento, pero que es de oposición. Gente de socialdemócrata, gente de inspiración cristiana, de distintas religiones, unos de izquierda, otros de derecha, liberales, de todo. Ahora, ¿cómo unir a ese gran país? Lo que permitiría unir a ese gran país es esa gran coalición nacional que se ha convertido en el eslogan de mi campaña, hacia una gran coalición nacional. ¿Qué hace posible o qué haría posible esa gran coalición nacional? La necesidad de unirnos todos para enfrentar la tragedia venezolana. Frente a lo que va a recibir el próximo gobierno, lo primero es que hay que poner los pies en la tierra y convencerse de que ese gobierno no podrá convertir a Venezuela en Dubái. El que prometa eso y el que le diga al país que al llegar a la democracia en 2 años Venezuela es Dubái es un mentiroso. Nosotros vamos a recibir una catástrofe desde todo punto de vista. Desde el punto de vista de la infraestructura, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de las relaciones internacionales, desde el punto de vista económico, por ejemplo. Nadie sabe en este momento, y lo sabrá el próximo presidente, que aspiro ser yo, cuánto debemos, por ejemplo. ¿Cuánto debe Venezuela? Nadie lo sabe. Hay algunos cálculos que hablan que debemos en este momento más de 300 mil millones de dólares. Imagínate lo que vamos a recibir. Pero además, ¿cuánto nos deben? Tampoco sabemos cuánto nos deben. Leí por ahí un informe, que no sé si es verdad o no, pero leí un informe de una gente más o menos respetable que dice que nada más Cuba nos debe 19 mil millones de dólares. ¿Cómo va a pagarnos Cuba eso? ¿Cómo vamos a pagar nosotros esa deuda externa? Esa deuda externa fue adquirida legalmente o no. La que es ilegal no se podrá pagar y nos meteremos en un problema importante. Y la que es legal tendremos que renegociarla, porque en el fondo lo que está pasando en Venezuela, repito, es una catástrofe. Yo concentraría el próximo gobierno, y es lo que le propondré a la plataforma unitaria y al resto de la gran alianza que hay que construir en Venezuela, le propondré que nos concentremos en 5 puntos, como tú me estás preguntando. El primero, abatir la pobreza. El país no puede vivir, ningún país puede vivir con el 82% de sus ciudadanos por debajo de la línea de pobreza, que es lo que está ocurriendo en Venezuela. Y si no es para abatir la pobreza, no tiene ningún sentido que tú aspires a ser un gobernante del país. ¿Sino para qué? Para hacer lo que están haciendo estos, que le importa 3 pitos el hambre, la miseria y la desolación del país. Todo este esfuerzo vale la pena si está destinado a que los ciudadanos mejoren su calidad de vida. Para eso debe ser la política, o debería ser la política. Todo lo demás es una desviación de la política. Ahora, ¿cómo superar la pobreza? Con bolsas CLAP no es posible. No hay bolsas CLAP para tanta gente ni cómo pagarla, porque el país está arruinado, repito. La única manera de superar la pobreza es recuperar el aparato productivo nacional para que haya trabajo digno, estable y bien remunerado para la gente. Porque la pobreza no es solo una pobreza de ingresos, también es una pobreza de que no hay agua, una pobreza de que no hay luz, una pobreza de que no hay dónde mandar a estudiar a los niños y una pobreza de morirse de mengua con cualquier enfermedad, porque no hay asistencia pública de ningún tipo, ni dinero de la gente para ir a las clínicas privadas. No hay ni seguro, la industria de seguro desapareció en Venezuela, el crédito bancario desapareció en Venezuela. Entonces, recuperar el aparato productivo para recuperar la pobreza, ese es el objetivo central. Ahora, para eso tienes que cumplir un segundo objetivo, recuperar la infraestructura del país. ¿Cómo tú recuperas el aparato productivo si no hay energía eléctrica? Mira, el 80% de las empresas de Venezuela que existían en el año 1998 desaparecieron. De 100 empresas que hay en Venezuela, solo quedan 20 subsistiendo. Imagínate un nivel de desastre. Pero además la población de Venezuela se ha reducido en 8 millones de personas y sin embargo no hay luz. Sin embargo, tenemos un déficit de generación eléctrica en este momento de 14.000 megavatios de electricidad, a pesar de que el país se ha reducido absolutamente. Imagínate, yo siempre pongo un ejemplo, que consigamos unos inversionistas extranjeros que decidan venir a comprar Sidor, la siderúrgica del Orinoco. Y bueno, y hacemos
y hacen la inversión, 3.000 millones, 4.000 millones de dólares, y ponen a Sidor como una tacita de plata. Y vamos a inaugurar Sidor. En lo que encendamos los hornos de Sidor, se va la luz en Venezuela por 6 meses, con una empresa nada más que tú pongas a funcionar. Entonces, lo segundo es cómo hacemos para recuperar la generación de energía, cómo hacemos para recuperar las telecomunicaciones, los puertos, los aeropuertos, las carreteras. Mira, yo vengo dando mi gira como candidato y por supuesto yo no tengo recursos económicos como para andar en avión, nosotros andamos en carretera y hemos visto lo que eso significa. Regiones completas como Apure, que viven en la mayor miseria, no solo porque no pueden producir, sino que lo que producen no lo pueden vender porque no tienen carretera para salir con la producción. Además de que no tienen gasolina. Las vías de penetración rural desaparecieron, se las comió la maleza. Todo eso hay que reconstruirlo. Y entonces meterse, por ejemplo, en una discusión, le encanta, a nosotros nos encanta discutir cosas absurdas. Entonces, estamos metidos en una discusión ahora, o alguna gente se mete en una discusión ahora, que si el próximo gobierno debe enfocarse en eliminar el Estado y que solamente los privados vengan. Pues señores, ¿qué privado va a venir si aquí no hay luz? ¿De qué estamos hablando? Aquí necesitamos todo el Estado que sea posible y todo el mercado, todo el privado que venga. Ahora, ni una cosa ni la otra serán posibles si no acudes al financiamiento internacional, que está totalmente liquidado en Venezuela. Esta gente nos aisló de todo el sistema financiero internacional. Si no hay préstamo del Fondo Monetario, del Banco Mundial, de la banca privada, el Estado no va a poder resolver los problemas de infraestructura, por ejemplo, para no hablar de salud y educación. Claro. Y los privados no van a venir a invertir, porque la gente cree que es que hay unos tipos privados que tienen una bolsa de real listos para entrar a Venezuela. Eso no es así. Los privados no invierten su plata en primer lugar, invierten la plata que le prestan. Claro. Si mañana esos japoneses que vinieron a comprar Sidor, de los que hablé antes, le metieron plata en Sidor, es porque atrás tienen un sindicato de bancos que le está prestando los reales. Ahora, ¿quién le va a prestar los reales a alguien en este momento para que invierta en Venezuela? Nadie. El sistema financiero está cerrado para Venezuela. Eso es lo primero. Hay que abrir el sistema financiero del país para que se produzca el milagro de la recuperación. ¿Cómo afrontamos la recuperación? ¿Cómo pagamos? ¿Cómo recuperamos el país si no recuperamos la industria petrolera? Venezuela tiene que estar produciendo en el segundo año de gobierno del próximo gobierno por lo menos 2 millones de barriles diarios de petróleo, porque no hay otra fuente de ingreso rápida que nos permita afrontar las necesidades del desarrollo y el hambre de la gente. Allí es donde hay que concentrarse. Claro. Candidato, ya nos queda poquito tiempo y queríamos entrar ya también en una materia importantísima, las elecciones primarias. ¿Con el CNE o sin el CNE? ¿Qué diría usted? Que sin el CNE o con el CNE tenemos que escoger nuestro candidato de manera unitaria. Vamos a poner las cosas en su justo lugar. En este momento no sabemos qué es lo que va a pasar. Primero, no lo sabemos porque esa es una decisión que corresponde a la comisión de primaria, no a un candidato. Yo soy un usuario de la comisión de primaria. A esa comisión de primaria le doy todo mi respaldo, confío en ellos, confío en su claridad, en su determinación y en que van a tomar la decisión justa y correcta. Nosotros la respaldaremos, con el CNE o sin el CNE. Pero pongamos las cosas en su sitio. Esta comisión de primaria ya había solicitado hace cuestión de 3 meses al CNE el apoyo. ¿Por qué solicitaba el apoyo? Porque lo ideal es que nosotros votemos en las elecciones primarias, en los centros electorales donde tradicionalmente se vota, en las mesas electorales donde tradicionalmente se vota, con el apoyo de la plataforma técnica, tecnológica del CNE, y que las elecciones sean automatizadas y no manuales, contando papelitos en un pizarrón. Todas esas son ventajas. Y se habían puesto 3 condicionantes. Mira, queremos que ustedes nos apoyen, porque fue la comisión de primaria la que le pidió apoyo al CNE, que nos apoyen con 3 condicionantes. Una, que ustedes no tengan acceso a los cuadernos de votación, es decir, a la data de los ciudadanos que votaron, para que esa lista no sea usada como una nueva lista de rascón. Segundo, que nos presten los centros electorales tradicionales. Y tercero, que en la utilización de la plataforma tecnológica, el escrutinio y la totalización sean responsabilidad absoluta de la comisión de primaria. Cuando se estaba discutiendo eso hace 3 meses y estábamos a punto de llegar a un acuerdo,
entre las comisiones técnicas correspondientes del CNE y la comisión de primaria, el gobierno implosionó el Consejo Nacional Electoral. Lo hicieron renunciar a los 3 militantes inconstitucionalmente electos allí como miembros del CNE, porque la Constitución dice que deben ser independientes, ¿no? O sea, que eso no se cumple aquí. El chavismo no lo ha cumplido jamás, su propia Constitución. Bueno, le ordenaron a sus 3 militantes que renunciaran. Todavía no sabemos cuál fue la razón de renunciar, pero sí sabemos la intención: impedir ese acuerdo. Ahora, el gobierno, el nuevo CNE, que preside nada más y nada menos que este señor Amoroso, que de Amoroso no tiene sino el apellido, este señor Amoroso, el chico le dio un rayo luminoso y dice: mira, ¿verdad que ustedes nos habían pedido el respaldo? Aquí estamos dispuestos para darle respaldo a la comisión de primaria. Por supuesto, el picado de culebra brinca cuando bebe juco. Bueno, ¿qué le pasó a esta gente? Se volvieron amorosos de la noche a la mañana. Bueno, han convocado al señor Casal para que vaya a la comisión de primaria para que se reúnan y analicen la situación. Bueno, veremos. Si se cumplen los 3 expedimentos que la comisión de primaria hizo hace 3 meses, me parece muy bien que venga el CNE. Y en vez de estar como estamos ahorita con 5.000 mesas electorales, pudiéramos hacer una primaria con 10.000 mesas electorales, con lo cual se garantiza muchísima mayor participación de los ciudadanos. En vez de estar votando en la calle, como a lo mejor vamos a tener que hacer, por ejemplo, yo que vivo en San Antonio de los Altos, el centro electoral donde voy a votar es en un bulevar al aire libre. La gente tiene que trasladarse para allá. Si nos cae un palo de agua aquí que llueve todos los días, se pone en peligro la cosa. Bueno, sería ideal que yo votara en la unidad educativa de Guiarocha, donde he votado toda la vida. Esas son las ventajas. ¿Qué es lo otro? ¿Cuáles son las desventajas? Oye, tienes que cumplirme estos 3 requisitos que yo he pedido y que me imagino que va a ratificar la comisión de primaria mañana. No es posible llegar a ese acuerdo. Bueno, nosotros seguimos con nuestra primaria autogestionada. Iremos a votar al bulevar. Y nos mojaremos si llueve. Porque lo perfecto es enemigo de lo bueno, como decía mi mamá siempre. Para nosotros lo importante es que la elección unitaria de un candidato se haga no en un conciliábulo y no en un Sanedrín, sino con la votación de la gente. Pero ahora imagínate que incluso esta gente del gobierno, que es capaz de cualquier cosa, elimine las primarias, impida las primarias, ni con el CNE ni sin el CNE. Bueno, chicos, nosotros tendremos que elegir nuestro candidato unitario, porque nosotros lo que tenemos, nuestra política tiene 2 carriles. Uno, una gran coalición nacional, es decir, la unidad de todos los venezolanos, y eso implica un candidato único. Y 2, el voto. Lo que nosotros no podemos hacer es dejar de presentar un candidato único, y lo que menos podemos hacer es no ir a las elecciones. O sea, porque Maduro las tiene perdidas. Ahora, Maduro hará todo lo posible para dividirnos y para que decidamos no votar. Si nosotros nos volvemos a equivocar, si la oposición venezolana se vuelve a equivocar, será una tragedia para el país, porque esta gente viene con su plan de implantar el totalitarismo en Venezuela. No lo han podido hacer porque la oposición ha hecho de todo. El país se ha resistido de todas las maneras. Ya sabemos cuántos muertos nos ha costado esto a lo largo de 23 años, cuántos presos, cuántos perseguidos, pero no hemos impedido que esta gente se convierta en un régimen totalitario. Y para aclararlo, un régimen totalitario es un régimen de partido único. Un régimen totalitario es el absoluta, este programa no podría hacerse, control de internet, control de la religión, control total de la educación, todo. Cuba, o la Unión Soviética, eso es lo que ellos quieren. Lo acaba de ratificar Maduro en La Guaira, lo acabo de denunciar yo. Maduro en La Guaira diciendo: esta democracia se acabará y vamos a una democracia nueva. ¿Qué es una democracia nueva para Maduro? Una democracia de ellos nada más. Entonces nosotros no podemos retirarnos ahora de la política de nuevo. Vamos a dar la pelea seguros, unidos en el 2024. Y estoy convencido que esa gran coalición nacional hará posible un triunfo electoral en el 2024. Sería el colmo que ahora volvamos a llamar nosotros a la atención y volvamos a dejarle el camino libre a esta gente para que haga con Venezuela lo que le dé la gana. Y entonces, bueno, y pedirle al país que le iremos a pedir al país: mira, váyanse, y el último que apague la luz. Eso es una irresponsabilidad tremenda. Ese es nuestro punto.
Bien, muchas gracias. Andrés Caleca, candidato a las primarias de la oposición del próximo 22 de octubre. Agradecemos también a todos los que se conectaron a esta hora en esta transmisión en conjunto por nuestro canal de YouTube, por Facebook y por Twitter. Será entonces hasta una próxima oportunidad. Gracias.